En la década de 2010, la NBA otorgó miles de millones en contratos, pero no todos fueron iguales. Este periodo fue el punto máximo en que los equipos de la NBA dieron contratos ridículos, muchos de los cuales arruinaron por completo franquicias y épocas enteras. Hablemos de los peores contratos NBA de la década de 2010. El primero de la década es en 2012, donde encontramos a los Brooklyn Nets en una situación un poco extraña. Eran un equipo en ascenso con un dueño agresivo que buscaba mejoras rápidas. Tanto así que intercambiaron un montón de activos futuros en 2011 por Darren Williams, de los Utah Jazz. Se rumoraba que también estaban interesados en varias otras estrellas en ese momento, además de Williams, incluyendo a Dwight Howard y Carmelo Anthony. Pero contrataron a uno de los mejores escoltas de la liga en ese momento. Y alguien casi olvidado por cómo terminará su carrera en Brooklyn, pero ahora el contrato. En la temporada baja de 2012, los Nets no podían permitirse perder a Darren Williams en la agencia libre. Entregaron los activos, debían retenerlo, así que le dieron un contrato de 5 años y $100 millones. Williams acababa de promediar 21 puntos y casi 9 asistencias por partido en más de 50 juegos el año anterior. Parecía que con algo de talento extra podrían volverse contendientes marginales. El problema fue que todo salió mal para los Nets desde ese momento. Williams seguía siendo bueno en 2012-2013, pero comenzaba a desacelerar. Y luego los Nets hicieron algunos movimientos realmente agresivos al intercambiar por Kevin Garnett y Paul Pierce, lo cual por supuesto no funcionó a largo plazo. Pero más importante aún, para este contrato, el rendimiento de Williams comenzó a decaer drásticamente una vez que hicieron esos movimientos agresivos. Tuvo problemas, no solo con las lesiones, sino también con el envejecimiento al llegar a sus 30 años como base, y en general simplemente una pérdida de confianza en ocasiones. En unos 20 meses pasó de All-NBA a solo ser un titular decente. Un colapso sorprendente para un tipo en el que los Nets habían invertido tanto. Este no es el peor contrato de la década porque Williams aún rindió un tiempo, pero el intercambio y su contrato iniciaron una mala racha para los Nets. Ahora inicia una temporada baja de la que hablaremos bastante en este video. El infame verano de 2016, por mucho la peor temporada baja para contratos de la NBA en la historia de la liga. A menos claro que seas uno de los jugadores que recibieron estos grandes contratos. La liga cometió un error y en la temporada baja de 2016 aumentó mucho el tope salarial de cada equipo. Lo que significó que no solo los Warriors de alguna manera tenían dinero para firmar a Kevin Durant, sino que, más importante para este video, los equipos se volvieron locos gastando el dinero extra, especialmente en jugadores de rol que ciertamente no lo merecían. Lo que nos lleva a Timothy Mozgov firmando con los Los Angeles Lakers. En ese momento había tenido una carrera sólida hasta ese punto en la NBA. Era un jugador de rol, grande, jugaba de 15 a 20 minutos por noche para varios equipos, sin ser una pieza importante en ninguno de ellos. Esto es lo esencial del contrato. En 2015-16, con 29 años, Mozgov promedió 6 puntos, 4 rebotes y menos de 20 minutos por juego con los Cavs. Ayudó a ganar el título en 2016 y meses después, los Lakers de Los Ángeles le ofrecieron un contrato de 4 años por $64 millones. Parece que solo sumaron los 6 puntos y 4 rebotes, y así obtuvieron los $64 millones. O sea, Mozgov era un buen jugador, casi titular en la posición 5, pero en ningún escenario valía tanto dinero. Y mucho menos después de una temporada por debajo del promedio cuando cumplió 30 años, y para colmo, la carrera de Mozgov casi terminó tras firmar ese contrato. Jugó 85 partidos más en la NBA, y solo una temporada en Los Ángeles antes de ser enviado a los Nets con D'Angelo Russell, una de las 2 primeras selecciones recientes, solo para deshacerse del dinero. Y básicamente 2 temporadas después de firmar ese contrato enorme, Mozgov jugó su último partido en la NBA. Increíblemente, ese ni fue el peor contrato que los Lakers dieron esa temporada baja. Ahora viene el segundo fichaje desastroso de los Lakers en 2016. Luol Deng, a diferencia de Mozgov, era mucho mejor cuando firmó el contrato y durante su carrera. Durante años fue uno de los mejores defensores y un gran jugador de 2 vías, por lo que era valioso como agente libre. Jugó las últimas temporadas con el Heat y seguía siendo productivo, aunque al cumplir 30 años mostró señales de descenso en su nivel. Y por supuesto, los Lakers ignoraron completamente eso, y de todas formas le dieron a Deng un contrato de 4 años y $72 millones. El principal problema de Deng en Los Ángeles fue su poca disponibilidad, ya que solo jugó 56 partidos el primer año y 1 el segundo con los Lakers. Antes de terminar su carrera en Minnesota al año siguiente, jugó unos 20 partidos. Deng fue constante en Miami, disputando más de 70 partidos cada temporada. Y en realidad pudo sobreponerse a algunas situaciones médicas desafortunadas dentro y fuera de la cancha. Mantener su productividad en los 30 años le valió el contrato. Pero respecto al valor por el dinero gastado por los Lakers, sigue siendo un contrato terrible.
Y al igual que con Josh Smith antes, los Lakers tendrían su dinero en sus cuentas durante años, ya que usaron la cláusula de extensión para cortarlo. ¡Dang! Su dinero no desapareció totalmente hasta 2022, 6 años tras firmar el contrato. Pasando ahora al contrato que probablemente ostenta el título del acuerdo que todos odiaron más en ese momento, Nick Batum. Él fue, por supuesto, un agente libre en 2016 y los Hornets se habían puesto en una situación realmente difícil. Lo obtuvieron en un intercambio en 2015 sabiendo que requería un nuevo contrato similar a lo de Darren Williams con Brooklyn. Era riesgoso porque Batum y su agente sabían que los Hornets no podían permitirse perderlo gratis en la agencia libre, después de haber entregado activos para conseguirlo. Y además, con la situación del tope salarial en 2016 como estaba, Batum estaba a punto de recibir una buena paga de alguien. Varios equipos tenían dinero y él lo obtuvo, firmando una extensión máxima de 5 años y $120 millones para quedarse en Charlotte, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Para ser justos, Nick Batum fue buen jugador y lo siguió siendo un tiempo con ese contrato. Nunca fue visto como uno de los mejores aleros, pero ahora le pagaban como tal. Y los Hornets venían de una temporada con 48 victorias y por supuesto querían mantener ese impulso. Pero desafortunadamente para ellos, solo tuvieron una buena temporada de Batum. Tras firmar el contrato, solo tuvo una temporada similar a la anterior que le valió ese acuerdo. En la temporada 2016-17 tuvo sus mejores números, pero después sufrió lesiones en los años siguientes. Y lo peor ocurrió en la temporada 2018-19. Pocos años tras firmar ese contrato máximo, Nick Batum promediaba menos de 10 puntos por juego, permaneció en Charlotte hasta 2020 cuando el equipo lo dejó en libertad y canceló su contrato. El éxito del equipo que buscaban mantener desde 2015-16 nunca volvió. Aunque Batum era algo productivo comparado con los demás de la lista, eso no significa mucho. Este es un ejemplo perfecto de por qué el verano de 2016 fue tan malo para los equipos. Buenos jugadores como Batum terminaron recibiendo mucho más dinero del que merecían, lo cual dificultó la capacidad de los equipos para armar buenos planteles. Y en muchos casos, como el de Batum, esos jugadores terminaron convirtiéndose en versiones mucho menores de sí mismos después de firmar el contrato de todos modos. Hablando de jugadores que se convirtieron en versiones menores de sí mismos, el siguiente en la lista es Joakim Noah, quien llegó a los New York Knicks en 2016. En sus 9 temporadas en Chicago, Noah fue un jugador increíble, uno de mis favoritos para ver en ese entonces. Un gran defensor, con mucha energía y un pasador realmente subestimado, pero incluso en su mejor momento, la durabilidad siempre fue un problema para él. Y después de esas 9 grandes temporadas con los Bulls, entró a la agencia libre de 2016 con 30 años, un grande que había perdido velocidad y solo jugó 29 partidos el año pasado, promediando 43 puntos por juego. Por eso, los Knicks pensaron que ese jugador valía 72 millones en 4 años. Claro, ni siquiera es la peor contratación de un pivote en esa temporada baja en particular. Pero las señales de declive eran tan evidentes para Noah que es bastante sorprendente que los Knicks se arriesgaran de todos modos. Como era de esperarse, le costó mantenerse y el contrato fue un desastre. Tras firmar el contrato, solo jugó 100 partidos más en su carrera, 53 de ellos con los Knicks. En una temporada baja de malas decisiones, esta era claramente una mala elección desde el inicio. Y si creías que el verano de 2016 había terminado, no es así. No estoy seguro de en qué orden clasificaría todos estos contratos, pero este siguiente sin duda estaría cerca de la parte superior de la lista. Chandler Parsons firma con los Memphis Grizzlies. Quiero aclarar algo. Durante sus primeras temporadas en la liga, Chandler Parsons fue realmente bueno. Era un alero más grande que podía tirar, era un pasador de bueno a excelente y el tipo de jugador que cualquier equipo de la liga querría tener. Y al principio también era bastante duradero. En 2014 firmó un contrato de 3 años y $46 millones con Dallas y valió totalmente la pena. Entrando en la temporada baja de 2016, parecía que seguiría teniendo una carrera productiva. La única verdadera señal de alerta era que sí tenía algunos problemas de lesiones, especialmente problemas crónicos en la rodilla que seguirían siendo un problema para él. Eso no impidió que los Memphis Grizzlies le dieran un contrato de 4 años y $94 millones. La lesión debió ser una mayor alerta, ya que los Rockets y los Mavs estaban bien. Dejarlo ir a otro equipo con un gran contrato, pero en ese entonces Parsons era bueno. Desafortunadamente para él y los Grizzlies, este fue simplemente un trato absolutamente terrible. Nunca jugó ni siquiera 40 partidos en una sola temporada para ellos, ya que lidió con una variedad de lesiones. E incluso cuando jugaba, claramente no era el mismo tipo. En última instancia, jugó solo 95 partidos con Memphis, así que básicamente pagaron $1 millón por cada partido que jugó. Tras 3 años con los Grizzlies, jugó pocos partidos con los Hawks antes de retirar su carrera en la NBA. Siempre va a ser una carrera muy extraña para recordar. Parsons fue una selección de segunda ronda, llegó como novato mayor y era muy bueno, pero no tuvo mucha longevidad.
Este contrato es, sin duda, uno de los peores, no solo de esta década, sino quizá de todos los tiempos. Ahora, uno curioso. Bismack Biyombo firmó con Orlando Magic en 2016. Fue un pívot defensivo elegido alto en el draft por los Hornets en 2011 y solo fue jugador de rol sus primeros 5 años. Y también era conocido por ser un jugador ofensivo notoriamente malo. Era utilizable por su defensa y su capacidad de rebote, pero eso era todo. Y aunque en la temporada 2015-16 tuvo su mejor año como profesional, eso no decía mucho. Jugó los 82 partidos, promedió 5,5 puntos, 8 rebotes, 1.6 bloqueos por partido en 22 minutos, lo cual fue sólido. Después, en la agencia libre, el Magic lo contrató por 4 años y $72 millones. El año anterior promedió 5 puntos por partido. Esto muestra cómo el aumento del tope salarial hizo extraña la situación en 2016. Este era el precio estándar para buenos jugadores de rol. $18 millones al año posible por el dinero extra disponible. Pero aún así, estas fueron decisiones terribles. Biyombo tuvo 2 buenas temporadas en Orlando, repitiendo su desempeño del año anterior con los Raptors. Antes de terminar de regreso en Charlotte, luego en Phoenix y después en Memphis, y sinceramente ha sido sólido en cada lugar, simplemente haciendo su trabajo como pivot suplente. Pero al igual que los otros acuerdos en esta lista, es bastante gracioso cómo terminó con un contrato tan grande. Haré una mención honorífica más antes de dejar el verano de 2016. Ian Mahinmi firmó un contrato de 4 años y $64 millones con los Washington Wizards. Puedo decir casi lo mismo sobre Mahinmi que sobre Biyombo, así que no me molestaré. A estos jugadores de rol grandes les pagaban ese verano y no sería correcto excluir a Mahinmi de la lista. Esto nos lleva, lamentablemente para los fans de los Wizards, a otro mal contrato para ellos. John Wall ahora, para ser justos, unos años después de comenzar su carrera. Nunca habrías imaginado que terminaría en una lista como esta. Seleccionado primero en 2010, Wall fue de los mejores escoltas en sus primeras temporadas. Una carrera de 5 veces All-Star que culminó en una increíble temporada 2016-17, donde fue parte del tercer equipo All-NBA y quedó en 7º lugar en la votación para el jugador más valioso. Era muy rápido, atlético, gran defensor cuando quería, fuerte para llegar al aro y se volvió buen pasador. El problema para él y los Wizards, sin embargo, fueron 2 cosas. Esa selección All-NBA que mencioné y luego las lesiones. Así que, sobre el All-NBA. La forma en que funciona, básicamente en lo que respecta a los contratos, es que un jugador puede obtener un contrato grande, un contrato extra grande llamado Supermax, si cumple con ciertos criterios. Uno de esos criterios es ser All-NBA esa temporada, justo antes de firmar el contrato, lo que significaba que en 2017, cuando Wall era elegible para un nuevo contrato después de haber sido seleccionado All-NBA en la temporada 2016-17, él era elegible para un contrato Supermax. Cuando un jugador es elegible, casi siempre recibe el contrato como Wall. Contrato de 4 años y $170 millones, uno de los más grandes en la historia de la liga. Ahora, aunque mucha gente estaba preocupada por una cifra tan grande, se la dieron a un tipo que sí, era muy bueno, a un joven y en desarrollo, pero sin ser un guardia de primer nivel, eso preocupaba. Wall era un joven jugador en camino a la grandeza, y en Washington las cosas mejoraban con él y Bradley Beal en la zona de escoltas. Pero entonces ocurrió un desastre. En 2 temporadas, Wall sufrió lesiones de rodilla que requirieron cirugía y luego se rompió el tendón de Aquiles en casa en 2019. En ese momento su carrera con los Wizards y en la NBA prácticamente terminó. Washington siguió adelante. Jugó 40 partidos en Houston, luego otros 34 con los Clippers y eso fue prácticamente todo. Tras firmar el contrato Supermax, los Wizards solo recibieron 73 partidos más de Wall. Antes de quedar fuera de la liga, esto es como una categoría aparte en la lista. Porque aunque el contrato Supermax era mucho, Wall fácilmente pudo haber valido ese dinero en los siguientes años, si se hubiera mantenido sano y continuado mejorando. Y obviamente, el tema de las lesiones de rodilla pudo haber asustado al equipo, pero ¿qué se suponía que debían hacer? ¿Simplemente dejarlo ir como agente libre? Varias circunstancias inesperadas hicieron que este contrato, que parecía bien, se volviera quizás el peor de la década. El alza del tope salarial en 2016, la temporada All-NBA, el Supermax y las lesiones hicieron que una carrera prometedora colapsara. ¿Verdad? Justo cuando Wall estaba en su mejor momento. Así pasó con los peores contratos NBA de 2010